Hola, ¿qué tal? Aquí el profe José Luis, una vez más. Estamos el día hoy jueves. Vemos que en quinto grado, me gusta mucho quinto grado, el tema desde la República Federalista y Centralismo, que ya habíamos comentado anteriormente, es de la asignatura de historia. En el aprendizaje esperado queremos que describamos la situación económica y las diferentes formas de gobierno que se proponían para la nación mexicana, o sea, nuestro país, en las primeras décadas de vida independiente. Como ya sabemos, pues una década son 10 años, ¿verdad? Un lustro son 5 años, medio siglo son 50 años y un siglo son 100 años. Estamos en octubre y si te acuerdas el mes pasado fue nuestra independencia, celebramos que estábamos libres de la esclavitud, libres del yugo español y México empezaba a ser un país reconocido. México era grandísimo, era el doble de lo que es ahora, casi 4 millones de kilómetros cuadrados. 4 millones, ¿verdad? Es un 4 con 6 ceros y tenía muchas divisiones, es decir, no que estuviera repartido en muchos pedacitos como ahorita, ¿verdad? En muchos estados que ahorita tenemos, no, más al contrario, eran pocos estados, pero eran muy grandísimos. Por ejemplo, Sonora y Sinaloa eran uno solo, Coahuila y Texas eran uno solo, Alta California era lo que ahora es California, Arizona, Nuevo México y una parte de Texas. O sea, estaba grandísimo nuestro país. Recordamos que estábamos desechando a los españoles de nuestro país como monarquía y México empezaba a ser independiente, pero como tú lo sabes, una guerra trae mucho sufrimiento, trae mucho dolor, trae muchas muertes, mucha gente queda herida, otros quedan muertos, nuestros papás dejan viudas a las mamás, los niños pues no alcanzan a crecer, tienen mala alimentación, escasea el alimento, en fin, la guerra no es buena, ¿verdad? Tú ya lo sabes. El país estaba peleando entre ellos mismos, mexicanos contra mexicanos. Entonces hubo muchas dificultades para empezar, éramos un país herido, el gobierno no tenía dinero porque había guerra entre insurgentes y realistas. Los insurgentes eran los que no estaban de acuerdo con el gobierno, ¿verdad? Los realistas eran el gobierno. Se llamaban así porque eran reales, es decir, era de la realeza. Había muchos bandidos en las calles, tú no podías salir porque te robaban o te mataban, ¿verdad? Había sobre todo mucho peligro en el transporte y en lo de pasajeros, ¿verdad? Si ahorita mandamos nuestros paquetes y llegan, antes también se hacía igual, pero tardaba mucho más. Entonces los caminos no eran buenos, eran peligrosos, porque había muchos ladrones. Los campesinos pues no hacían su agricultura para vender, la hacían solamente para ellos, ¿verdad? Entonces mucha gente, había poca comida y había mucha gente. No había una recaudación de impuestos como ahorita, ¿verdad? Que tú comes algo y en el ticket ya te aparece tu impuesto, en lo que estás pagando para que se haga una carretera, para pagarle al gobernador, para que se hagan buenas instalaciones eléctricas. Todo eso llegó después, pero con Porfirio Díaz, y lo vamos a ver más adelante. Fue un spoiler alert. La actividad económica pues no había, como ahorita que es en la pandemia, ¿verdad? La gente no sale, en aquel rato pues tampoco salía, ¿verdad? Porque era muy peligroso. Había mucha discriminación. ¿Qué es la discriminación? Tú ya lo sabes, es cuando a una persona no se le permite hacer ciertas cosas por su color, por su religión, por su raza, por su situación económica o social, ¿verdad? Había muchas rebeliones indígenas, sobre todo en el área de Sonora y en el área de Yucatán. Los grupos políticos que existían entraron en conflicto porque no se ponían de acuerdo ni entre ellos mismos, ¿verdad? Había guerra civil. mucha gente mucha gente pensó que era bueno hacer todo eso, pero pues la verdad fue que había muchas luchas internas, ¿verdad? Ya después que se acabó la independencia, como tú ya sabes, Iturbide y Guerrero fueron los que iniciaron un pacto. Ya no vamos a pelear, dijeron, ya estamos muy cansados, ya hicimos lo que teníamos que hacer,
demostramos lo que teníamos que demostrar como hombres militares y estrategas. Entonces, ¿qué sigue? Fue lo que preguntaron, ¿verdad? Entonces, en ese momento había mucha gente que pensaba diferente a nosotros. Ahorita pues ya sabemos que tenemos un presidente, que vamos a votar a la casilla. En esta pandemia pues yo no sé si vamos a votar en línea con nuestra credencial de elector, ¿verdad? Pero antes no era así. Antes podíamos tener un rey y es muy extraño ahorita tener el pensamiento de que haya un rey y que esa persona haga lo que quiera, ¿verdad? Y todos los demás tengamos que darle dinero nada más por ser rey, ¿verdad? A un presidente tú le puedes exigir resultados, a tu diputado, a tu congresista, al senador local, etcétera, a tu regidor, todos ellos, a ver, ¿qué estás haciendo con el dinero que tienes, verdad? Y antes no era así. Si hubiéramos tenido un rey, fuera muy diferente esto, ¿verdad? En fin, que no se pudo muy bien porque España, que era quien nos tenía bajo su yugo, fueron nuestros conquistadores. Si tú ya recuerdas, en anteriores años lo hemos visto, no estaba de acuerdo con tener un príncipe. ¿Por qué? Porque no reconocían a México como independientes. Ellos querían seguir gobernándonos, ¿verdad? Para lo cual ya había existido Miguel Hidalgo y Costilla y los demás caudillos, ¿verdad? Como Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, que ya los mencionamos, ¿verdad? Y primero que nada los diputados de cada estado hicieron un congreso y ahí se nombró emperador a Iturbide. O sea que México no era una república, era un imperio. De hecho, el imperio tenía una águila parecida a la que es la del actual gobierno, ¿verdad? Iturbide sí tomó el Congreso, pero no estaba muy de acuerdo con ellos, así que muchos diputados fueron encarcelados por él mismo, ¿verdad? Y había que establecer una república como otros países, ¿verdad? Haz de cuenta que México era un niño como país y se fijó a ver qué es lo que tienen los demás y dijo, vamos a hacer una república, ¿ok? ¿Verdad? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Algunas se declararon en contra del emperador. Iturbide ya no quiso estar en el cargo, renunció y se fue del país. Después de que el imperio fracasó, pues nos pusimos en desacuerdo sobre si debíamos ser federales o centralistas. ¿Pero qué significa eso, profe? Yo no entiendo. Bueno, te lo explico rápidamente. Los federalistas tienen 3 poderes, como actualmente los tenemos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Somos estados libres y soberanos. ¿Qué significa eso? Que cada estado es independiente de hacer sus propias leyes y de hacer sus propios congresos, y que ellos mismos pueden administrar su dinero que entre en sus arcas. Tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que tienen diferentes funciones. Y en ella misma, en la República Federal, se considera que todos los adultos mayores pueden votar. En cambio, en la República Centralista son 4 poderes: el ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. El departamento tiene gobernantes que los elige el presidente. Y por eso se dice centralista, porque es por el centro. Tienen una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. También definen el acuerdo de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. ¿Qué quiere decir eso? Que el voto de los pobres vale menos y el voto de los ricos vale más. Esas son las principales diferencias y características de los federales y los centralistas. Con este sistema las repúblicas, las provincias se convirtieron en estados. Cada estado puede tomar decisiones acerca de cómo se van a organizar para gobernar. Y el primer presidente de la república, ¿quién se acuerda quién fue? Exacto, Guadalupe Victoria. De hecho, se dice que Guadalupe Victoria fue un nombre que él mismo adoptó y proviene de la Virgen de Guadalupe, que fue el estandarte que portó Miguel Hidalgo, y Victoria, obviamente, porque había tenido la victoria en dichas batallas,
¿verdad? Él, como tú recuerdas, era un insurgente, estuvo en desacuerdo y ahora forma parte del gobierno, forma parte de la mejor manera, siendo presidente, el primer presidente de México. ¿Qué pasó después? Que abolieron la esclavitud. Guerrero también hizo frente a la reconquista española, porque España quiso volver a conquistarnos, pero ya no tuvo, como él estaba en el poder, ya no tuvo éxito. Y expulsaron a algunos españoles que vivían todavía en nuestro país. Eso ¿qué pasó? Pues Anastasio Bustamante aprovechó esa situación para derrocar a para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia. Él lo capturaron y fue fusilado en Oaxaca. En los años siguientes, los distintos grupos se disputarían la presidencia, pero las mayorías de las veces de forma violenta y sin hacerle caso ni respeto a la Constitución. Nuestra primera Constitución fue la de 1824. Ahorita, pues, como tú ya sabes, México forma parte de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, y muchos países nos respetan y muchos países no son amigos nuestros y muchos países comercian con nosotros, pero antes no era así. Antes ni siquiera teníamos ese respeto. ¿Por qué? Porque no éramos un país como tal, ¿verdad? Por ejemplo, en España se organizaron y hicieron una especie de rechazo contra México. Dijeron, no queremos que México sean independientes, tienen que seguir bajo nuestro yugo porque nosotros los conquistamos, ¿verdad? Y había en el fuerte de San Juan de Ulúa, quien haya ido a Veracruz seguramente lo ha visto, es una fortificación muy grande y muy bonita. Hubo un intento de ataque de parte de los españoles, fueron rechazados por la Marina y se consiguió que hicieran un convenio en noviembre de 1825. De hecho, todavía en 1829 fue la última batalla que se celebró, se hizo en Tampico y ahora se celebra como la última victoria de México sobre España, ¿verdad? Eso fue aquí en Tampico, por aquí cerquita, ¿verdad? Incluso hay un monumento de ellos. Si tienes chance de verlo, es parte de nuestra historia. Después de los conflictos y compromisos políticos que se tuvo con España, Francia tampoco nos reconoció como gobierno a México independiente. Por eso hubo algunas batallas, entre ellas una de las más famosas, la del 5 de mayo, ¿verdad? Que es llamada la Batalla de Puebla también. En otros países se conoce como el Día de México, pero pues se celebra la Batalla de Puebla. Francia, Inglaterra y Estados Unidos tuvieron intereses y conflictos sobre México. ¿Por qué? Porque querían, como ven que tenemos nosotros muchos recursos y la mayoría de ellos no los ocupamos como deben de ser, a ellos les interesaba bastante, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Estados Unidos volteó hacia el sur y dijo, quiero una tajada de eso. Hicieron un documento que se llamó el Destino Manifiesto y con eso se iban a aprontar a invadir nuestras tierras y a quitarnos casi la mitad de nuestro territorio. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Espero que te haya gustado mucho. Yo sé que la historia a lo mejor no es de tu agrado, pero recuerda que tenemos que saber mucho de historia para no repetir los mismos errores. Y eso no solamente en la escuela, sino en toda la vida. Pásala bien, espero que hayas tenido un buen día y nos vemos pronto. Adiós, bye.